Muy buenos días. Vamos a ver el día de hoy lo que es la selección y delimitación del tema. Bueno, el día de hoy vamos a alcanzar nada más a ver lo que es la selección del tema o elección del tema. Vamos a ver en qué consiste según la doctora Guillermina Baena Paz. ¿Sí? Quiero guiarme con lo que ella tiene porque es lo que está más apegado a la realidad de la investigación aquí en México, sobre todo la investigación social, que es lo que más nos atañe y la que más ocupamos normalmente, ¿verdad? Aquí en México. Y bueno, existe un protocolo de investigación, el cual está propuesto por Guillermina Baena Paz, ¿sí? Autora de varios libros, tiene mucha literatura que se usa para la materia de metodología de la investigación, para lo que es desarrollo de tesis, de licenciatura, de maestrías. Entonces vamos a ver en qué consiste este protocolo que que se basa en estos 8 puntos, ¿no? Número 1 es la elección y delimitación del tema. Número 2, una vez que se hizo la elección hay que plantear el problema. Y el número 3, hay que hacer una justificación del porqué de la investigación. El número 4, se tienen que plantear los objetivos tanto generales como particulares de lo que es lo que se pretende alcanzar con la investigación. Y luego viene lo que es la hipótesis que viene a ser ese juicio o prejuicio, ¿verdad? Que se plantea antes de la investigación. Después viene el esquema preliminar de toda la investigación. Se determinan las fuentes y después se va a acordar una agenda o cronograma de trabajo que básicamente es darle un tiempo estimado, tratando de ser realistas, ¿verdad? Para cada parte, para cada función que tenemos que cumplir en la investigación, ¿sí? Tengo señalado con rojo porque justamente es lo que más ocupamos en el día de hoy, ¿verdad? O lo que vamos a ocupar, lo que es la elección del tema, ¿sí? Vamos a ver. Y como primer punto, en cuanto a la selección y delimitación del tema, es la elección del tema es el primer paso en la realización de una investigación. Consiste esta elección en determinar con claridad y precisión el contenido del trabajo a presentar, ¿sí? Entonces yo les he comentado, ¿verdad?, que hay que tener por lo menos una terna de temas generales que sean de nuestro interés. Les he reiterado, ¿verdad?, que sea referente a lo que normalmente o en lo que normalmente estamos trabajando, para que sea más fácil poder adquirir información, poder buscarla sin sobreesforzarnos, sin tener que plantear objetivos inalcanzables, sino que verdaderamente sean creíbles y que podamos de verdad tener al alcance todos los elementos, ¿sí?, para poder desarrollar el tema de investigación. Entonces sí es muy importante, ¿verdad?, saber seleccionar, y esa selección depende mucho de cómo nos desenvolvemos, en dónde nos desenvolvemos, cómo nos desenvolvemos, cuáles son nuestros temas de interés y sobre todo la facilidad con la que podamos adquirir información de ello, ¿sí? Dice que a partir de un problema relacionado con lo que me interesa o me inquieta en mi vida cotidiana, en mi reflexión, en una práctica exitosa, puedo seleccionar un tema, ¿sí? Normalmente surgen los temas a raíz de ciertas limitaciones que tenemos, sobre todo cuando estamos laborando en algo. Entonces es recomendable, ¿por qué no?, ocuparnos en base a lo que nos está molestando o lo que quisiéramos cambiar, aquello que quisiéramos determinar, ¿verdad?, cómo
como una solución, ¿sí? Aquello que queremos darle una nueva alternativa para brindar nuevos caminos a una problemática ya planteada, ya existente, o que se está generando, puede ser que se esté generando de acuerdo a las nuevas circunstancias de esta nueva realidad, puede ser, ¿sí? Recuerden que por lo que estamos viviendo, que es algo histórico, ha cambiado para muchos los paradigmas que ya tenían establecidos, que ya tenían muy arraigados de años o décadas atrás, y esto va a proporcionarnos pues nuevos horizontes para la investigación. También se habla de que el tema se expresa por escrito a manera de enunciado, que puede abarcar un párrafo donde se incluyan el nombre del tema, su delimitación en tiempo y espacio, así como sus características, ¿sí? Entonces debe de ser un enunciado. Cuando hacemos un primer acercamiento puede ser que nos empapemos de información, ¿sí? Puede ser que presentemos algo que ya habíamos utilizado para alguna otra materia, y no por el solo hecho de que sea muy extenso lo que estemos presentando, estemos cumpliendo con la selección del tema. Al contrario, estamos tal vez en algunas ocasiones exagerando el tema. Entonces no es conveniente que la redacción sea tan extensa, porque no vamos a poder luego abarcar todo lo que estamos en cierta medida prometiendo. Entonces es un breve escrito, ¿verdad? Un enunciado que debe de tener ciertas características para que esté perfectamente delimitado y no tengamos esa sorpresa de que nos abarcamos o que pretendemos abarcar más allá de nuestra capacidad. Entonces vamos a ver, ahí estoy poniendo por ejemplo un lugar, México, una fecha, ¿sí? Vamos a ver cómo lo podemos plantear. Y vamos a ver justamente esto en cuanto a tiempo. Específicamente cuándo sucedió, en qué periodo, dónde se gestó, cuáles fueron sus antecedentes, su origen, en qué periodo se desarrolló y con qué resultados. Voy a poner un ejemplo muy conocido por todos, ¿no? La Guerra de Independencia en México. Puede ser que ya esté muy estudiada como tema de historia, pero nos sirve para ejemplificar esto del tiempo. Dice específicamente cuándo sucedió. Si queremos abarcar todo lo que es la Guerra de Independencia, entonces tendríamos que hablar desde los antecedentes, desde cuándo hubo grupos que estaban en contra de seguir perteneciendo a la corona española aquí en estas tierras llamadas Nueva España, ¿sí? Entonces estamos hablando que hubo antecedentes antes de que Miguel Hidalgo se levantara en armas, ¿sí? Años antes de él ya hubo quien lo intentó y fracasó. Entonces estamos hablando por lo menos de 1806, por ejemplo, ¿sí? Entonces sí es importante saber el tiempo que nos va a ocupar nuestro tema de investigación, ¿sí? ¿Cuándo sucedió? Bueno, tenemos un periodo, un rango de tiempo longitudinal muy grande, ¿no? Si quisiéramos abarcar todo lo que es la Guerra de Independencia, estamos hablando desde que se da el grito en Dolores y hasta que Iturbide eh, llega a la Ciudad de México con el ejército trigarante, pues más de 10 años. Entonces sí es de pensarse, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Hasta qué periodo de tiempo queremos estudiar, analizar en cualquier problema, que si es una fábrica, por ejemplo, si qué problemática se está presentando, entonces mi elección del tema tiene que ir en razón de el lugar concretamente y de la fecha o las fechas en las que ha aparecido tal fenómeno que nosotros consideramos una problemática, ¿sí? Imagínense, volviendo al ejemplo de la Guerra de Independencia, dice, bueno, sus antecedentes, ya les mencioné, hubo otros levantamientos, su origen, concretamente,
Miguel Hidalgo cuando decide levantarse en armas porque ya había sido descubierta la conspiración en Querétaro. Entonces en ese momento dice o es ahora o es nunca, si no vuelve a pasar como con aquellos que lo intentaron antes y que en su minúsculo intento pues ahí quedaron, ¿no? Y dice, ¿y en qué periodo se desarrolló y con qué resultados? Bueno, estamos hablando de un periodo de un poquito más de 10 años. ¿Qué resultados? Pues antes, durante y después vamos a ver que los resultados se fueron modificando hasta tal punto, ¿verdad? Que ya estaba tan gastado estas tierras por la guerra que finalmente Iturbide decide aprovechar el momento y cambiarse de bando, de ser un soldado realista a ser un insurgente. Y entonces, pues cambia todo, ¿no? A final de cuentas se consuma la independencia, pero obviamente que él pensaba ocupar, ser un emperador, ¿sí? Entonces, esos son los sucesos que se desarrollaron en este lapso de tiempo y justamente lo que hay que considerar. Entonces puede ser que 11 años para la historia es un estudio longitudinal, sí, muy, muy, muy grande, que sería un tema de varias tesis, de varios obras de investigación. Más sin embargo podemos tener una delimitación transversal, es decir, ocupar nada más un periodo corto y muy delimitado del tiempo. Es decir, mi tema va en relación a la toma de la Alhóndiga de Granaditas, ¿sí? Cómo se gestó, cómo se planeó, qué resultados tuvo, cuánto tiempo ocuparon los insurgentes Guanajuato antes de ser nuevamente recuperado por el ejército realista. Entonces ya estamos delimitando el tiempo, inclusive el lugar, ¿sí? Lo que es la ciudad de Guanajuato y los sucesos en un periodo corto de tiempo. Ya no estamos hablando de los 11 años, sino estamos delimitando a un hecho, que en este caso sería la toma y después la pérdida de la Alhóndiga de Granaditas y la ciudad de Guanajuato por parte de los insurgentes. ¿Sí? Eso es en cuanto a tiempo. Hay que, es muy importante delimitar el tiempo para saber hasta dónde va a tener alcance nuestro proyecto de investigación. Espacio, dice, concreto el espacio físico, si es la casa, una manzana, la comunidad, la región, el mundo, la región latinoamericana y el país es demasiado amplio, no me compromete si mi tema es concreto, ¿sí? Entonces vamos a delimitar el espacio, es decir, bueno, por ejemplo, cuando se trata de trabajos, en este caso, por ejemplo, de psicología, pues se debe de determinar si el lugar, una fábrica, una compañía, que una compañía puede ser, además de la fábrica, pues las oficinas, la bodega, que pueden estar en diferentes espacios, y qué problemática y justamente en qué lugar me está afectando más. De eso se trata, ¿sí? Al final de cuentas de eso se trata, de limitar el espacio de la problemática y, antes que nada, perdón, la selección del tema, ¿no? Hasta dónde va a abarcar geográficamente el tema que estoy por, por seleccionar, ¿sí? Y dice que para la buena elección del tema se debe de considerar lo siguiente. Inciso A, experiencias personales frente a estos temas. Ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Hay que, de preferencia, ¿sí? Y para que sea exitosa nuestra investigación, debemos apegarnos a nuestro quehacer diario, a nuestra cotidianidad, es decir, qué se nos presenta el día a día para que nosotros podamos desarrollar algún tema de investigación. Si yo elijo algo que normalmente no está a mi alcance, pues imagínense para recabar la información, en qué hora y en qué momento, sobre todo si se está trabajando y necesito movilizarme a otro punto, a otro lugar,
o trabajo o investigo, ¿sí? Y en este periodo de ser estudiantes, pues obviamente sí hay que ser muy precavidos con nuestras acciones, hay que medir las consecuencias primero antes de hacerlas, ¿verdad? De si me voy a comprometer a, por ejemplo, un tema, estoy trabajando, pero me interesa cómo se dan, en qué condiciones viven los jóvenes que quieren alejarse de las drogas cuando ingresan a un llamado anexo, a un centro de rehabilitación en la ciudad de Irapuato. Y uno diría, híjole, ¿y ahora para ir? O sea, salgo a las 2 de trabajar y puede ser que vaya, pero ya cuando llegue allá ya no va a haber quien me atienda en estos lugares para obtener información. Entonces hay que ser realistas, ¿no? O sea, tanto en el espacio, decir hasta dónde es mi limitación, ¿sí? ¿Por qué se me está limitando en cuanto a espacio? Y la otra, el tema a desarrollar verdaderamente está a mi alcance o simplemente fue una ocurrencia. Bueno, luego dice experiencias personales frente a estos temas. Ay, perdón, lo repetí, perdón. Dice examinar publicaciones sobre el tema como libros, revistas, enciclopedias. Hay que saber primero qué bibliografía tenemos, ¿sí? Qué literatura tenemos acerca de esa problemática. Es la base, es el esqueleto para poder desarrollar cualquier tema. ¿Qué tanta información existe? Y si no existe, ¿cómo la vamos a generar? Eso es interesante. Y ya por último, revisar la bibliografía existente, ¿no? Justo lo que les acabo de mencionar. Entonces, eso es lo que nos va a condicionar para que nosotros podamos elegir un tema de investigación, ¿sí? Aquí quiero poner un ejemplo de la redacción del enunciado de la selección de un tema. Dice, selección y delimitación del tema, perdón. Efectos de las nuevas tecnologías analizados a través de 30 historias de vida de usuarios adictos a los videojuegos en la Ciudad de México al inicio del milenio. ¿Sí? Si se fijan, estamos determinando el objeto de estudio. En este caso estamos hablando de aquellos que son adictos a los videojuegos. ¿En dónde? En la Ciudad de México. ¿Cuándo? Al inicio del milenio. ¿Sí? No estoy diciendo, pues en la Ciudad de México, pero ¿cuándo? Pues todo el tiempo, siempre. No estoy siendo concreto. O decir, los adictos a los videojuegos del 2010 al 2020. Pero ¿dónde? Pues en México. Pero ¿qué parte de México? La Ciudad de México, los estados que están en el centro o los estados que están en el norte, las ciudades, ¿dónde? Entonces ahí queda perfectamente delimitado el lugar, ¿no? Ciudad de México. Es una ciudad muy grande, pero está delimitada. No tenemos nada que hacer. Y en cuanto a tiempo, al inicio del milenio. Recuerden que el milenio comienza en el 2001, ¿verdad? Y hasta nuestros días. Entonces, cualquier periodo, cualquier año comprendido entre el año 2001 y 2020, pues va a ser sería objeto de estudio, a menos que diga concretamente que el inicio del milenio nada más corresponde a los 5 primeros años, ¿verdad?, del nuevo siglo. Entonces ya sería algo diferente, ¿sí? Ahí ya sería para determinar exactamente quién nos puede ayudar, de qué manera nos puede echar la mano y cómo vamos a usar toda esa información. Muy bien, espero que haya quedado claro, ¿sí? Y el trabajo, bueno, pues ya se los dejaré en Classroom después de haber visto este video. Muchísimas gracias, que tengan bonito día y estamos en contacto.